Carl Gustav Jung dedicó su vida a explorar las profundidades de la psique humana y a desentrañar los misterios del inconsciente. Dentro de su vasto cuerpo de trabajo, hay una advertencia implícita que resuena como una ley oscura. Una ley que los individuos que han comenzado a despertar a su propio potencial y conciencia no deben violar. En el corazón de esta advertencia está la noción de equilibrio entre el ego y la sombra, el consciente y el inconsciente, lo racional y lo irracional. Este equilibrio no es fácil de alcanzar ni de mantener. Jung creía que, a medida que una persona se vuelve más consciente y despierta a las profundidades de su psique, también debe lidiar con los aspectos más oscuros y reprimidos de su ser, su sombra. Ignorar esta ley, o peor aún, violarla deliberadamente, puede tener consecuencias devastadoras para la psique individual y colectiva. Antes de profundizar en esta oscura ley, es esencial comprender el concepto de la sombra según Jung. En términos simples, la sombra representa las partes de nuestra psique que preferimos no reconocer, nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos, nuestras debilidades y todos los aspectos de nosotros mismos que no queremos admitir. Es la cara oculta de nuestra personalidad. Sin embargo, la sombra no es algo que podamos simplemente ignorar o erradicar. Jung advirtió que cuanto más reprimimos estos aspectos, más poderosos se vuelven. Esto se debe a que la energía psicológica de la sombra busca expresarse de alguna manera. Cuando negamos o evitamos nuestra sombra, puede manifestarse en formas destructivas, como el odio, el prejuicio, la violencia y las proyecciones sobre los demás. Por lo tanto, el primer paso para evitar violar esta oscura ley es reconocer la existencia de la sombra y enfrentarla directamente. Este proceso no es fácil ni placentero, pero es fundamental para el crecimiento psicológico y espiritual. Uno de los mayores peligros que Jung identificó para aquellos que buscan el despertar espiritual o psicológico es la inflación del ego. A medida que una persona se vuelve más consciente de sus talentos, su poder y su potencial, corre el riesgo de identificarse demasiado con su yo consciente y racional, ignorando las advertencias y el equilibrio que debe mantener con su inconsciente. En términos más simples, la inflación del ego ocurre cuando una persona comienza a creer que ha alcanzado un nivel de comprensión o conciencia superior al de los demás. En este estado, el individuo puede comenzar a pensar que está por encima de las leyes universales, que ha superado sus limitaciones humanas, o que no necesita enfrentarse a su sombra. Pero como advirtió Jung, la inflación del ego es uno de los errores más graves que un ser humano puede cometer. El ego inflado pierde contacto con la realidad, tanto externa como interna, y se vuelve vulnerable a las fuerzas del inconsciente que ha ignorado o reprimido. Aquí es donde entra en juego la oscura ley. Aquellos que han comenzado a despertar no deben caer en la trampa de pensar que están exentos de la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Una forma poderosa de ilustrar esta oscura ley es mediante el mito de Ícaro, una historia clásica de la mitología griega. Ícaro, hijo de Dédalo, fue advertido por su padre de no volar demasiado cerca del sol con sus alas de cera. Sin embargo, embriagado por la euforia de volar y desafiando las advertencias, Ícaro se acercó demasiado al sol, lo que provocó que sus alas se derritieran y cayera al mar. Este mito es una poderosa metáfora de la advertencia de Jung sobre la inflación del ego. Al igual que Ícaro, aquellos que han despertado y experimentado el poder de su psique deben tener cuidado de no volar demasiado alto, de no caer en la tentación de ignorar los límites de su humanidad. La ley oscura que Jung implora a los despiertos no violar es la ley del equilibrio. Ignorar la sombra y sobreidentificarse con el ego consciente puede llevar a la caída y al caos interno. El camino hacia la individuación, o el proceso de convertirse en una persona plena y completa, requiere enfrentar y reconciliar los opuestos dentro de nosotros mismos. No se trata de elegir entre el bien y el mal, la luz o la oscuridad, sino de integrar ambos aspectos en nuestra conciencia. Esta integración es esencial para evitar la violación de la oscura ley. Cuando abrazamos tanto nuestra luz como nuestra oscuridad, podemos mantener un equilibrio psicológico y espiritual que nos protege de la inflación del ego, en lugar de temer a nuestra sombra.
Aprendemos a trabajar con ella y a utilizar su energía de manera constructiva. Jung creía que este proceso de individuación no solo es crucial para el desarrollo personal, sino también para el bienestar colectivo. Cuando las personas niegan o reprimen su sombra, tienden a proyectarla sobre los demás, lo que lleva a conflictos y divisiones en la sociedad. Por el contrario, aquellos que han enfrentado y reconciliado su sombra son capaces de interactuar con los demás de manera más auténtica y compasiva. ¿Qué sucede cuando alguien viola esta oscura ley junguiana? Jung advirtió que las consecuencias pueden ser devastadoras. La psique humana es como un ecosistema delicadamente equilibrado. Cuando uno de sus elementos, como el ego, se vuelve demasiado dominante, los otros elementos, como la sombra, inevitablemente buscarán restablecer el equilibrio. Cuando una persona ignora o reprime su sombra, esa energía reprimida no desaparece. En cambio, se manifiesta de manera inconsciente, a menudo en formas destructivas. Puede llevar a la proyección, en la que una persona atribuye sus propios defectos y oscuridades a los demás. También puede llevar a actos de autodestrucción, como la adicción, la violencia o el sabotaje personal. Una de las manifestaciones más peligrosas de la violación de esta ley es lo que Jung llamó la posesión por el arquetipo. Cuando una persona pierde el equilibrio entre su ego consciente y su inconsciente, puede ser poseída por fuerzas arquetípicas del inconsciente, lo que resulta en un comportamiento irracional y destructivo. En estos casos, la persona ya no es capaz de controlar sus acciones de manera consciente, sino que está siendo arrastrada por las fuerzas que ha ignorado o reprimido. Entonces, ¿cómo podemos evitar violar esta oscura ley? La respuesta de Jung radica en el proceso de autoexploración y autoconciencia. Debemos estar dispuestos a enfrentar tanto nuestros aspectos luminosos como nuestros aspectos oscuros, a abrazar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es esencial para el crecimiento personal y la salud psicológica. Además, Jung recomendó prácticas como la reflexión, el análisis de los sueños y la creación de arte como medios para explorar el inconsciente y enfrentar la sombra. Al hacerlo, podemos mantener un equilibrio saludable entre nuestro ego consciente y nuestro inconsciente, evitando la inflación del ego y las consecuencias destructivas que conlleva. La oscura ley que los despiertos no deben violar es una advertencia sobre el peligro de la arrogancia espiritual o psicológica. A medida que avanzamos en nuestro camino de autodescubrimiento, debemos recordar que el verdadero despertar no se trata de trascender nuestra humanidad, sino de abrazarla en toda su complejidad. Solo entonces podemos encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad y vivir una vida verdaderamente plena y auténtica. Y así llegamos al final de este video sobre psicología analítica. Espero que hayas disfrutado y aprendido más sobre este fascinante tema. Si te ha gustado lo que viste, no olvides darle un like y compartir este video con tus amigos y familiares, para que ellos también se beneficien de este conocimiento. Además, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos. Toca el icono de la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Tu apoyo es fundamental para continuar creando contenido valioso. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.